una situación difícil. Mi hija, la mayor, se enfermó de cáncer, un cáncer que no sabíamos de dónde venía, realmente no supimos. Mi hija era muy sana, muy saludable, ella era muy deportista, se cuidaba mucho y de repente, o sea, de la noche a la mañana resultó que le dio un dolor en el abdomen, la llevamos al doctor y resultó que era un cáncer ya prácticamente en un cuarto nivel, ya era un cáncer que ya no tenía remedio prácticamente. Y fue un proceso pues difícil, donde comenzamos con la ayuda de nuestro pastor Marcos, pastor de la iglesia. Él nos propuso comenzar a hacer una cadena de oración por ella. Y nos reuníamos en casas con pastor y algunos otros líderes que nos estuvieron acompañando durante este proceso en oración para la sanidad de mi hija precisamente. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gente de Iglesia Podcast. Esto es Gente de Iglesia hablando cosas de iglesia. En este episodio tengo un invitado especial. Él es Rogelio Leiva. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo está? Mucho gusto, Stanley. Gracias por invitarme. Es un placer, la verdad, estar aquí contigo. Y pues contento de poder expresar un poco acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de este tiempo y pues el ministerio también que el Señor ha puesto en nuestras manos, ¿no? Ya llevo un par de años mirándolo ahí, sirviendo en el templo, pero me gustaría que se presentara claro que las sí. Personas que claro van que a ver sí. ese video. Mi nombre es Rogelio Leiva, yo estoy sirviendo en el Ministerio de Oración en Templo Calvario. Ya tenemos algunos años, casi, yo creo que 6 años más o menos, servicio de oración, ministerio de oración y también pues apoyando ahí en el servicio, ¿no? en la iglesia y pues ahora sí que donde el Señor nos ponga, ahí estamos sirviendo. Actualmente pues estamos tomando también clases en el Instituto Bíblico, a nivel ya licenciatura y pues estamos tomando ahora sí que lo que el Señor nos pone, ¿no? Si Él nos pone a estudiar, vamos a prepararnos porque tenemos que servirle con excelencia al Señor. Sí, la verdad que es de mucha bendición servir al Señor. Amén. ¿Cuánto tiempo tiene de estar sirviendo? Pues ya sirviendo tal vez 18 años más o menos. 18 años, sí, comenzamos en el Ministerio de Niños. Lo que yo hacía principalmente era lo que era Media, lo que era el área de Media, sonido principalmente, video. Y ahí empezamos recién cuando yo fui convertido en el Señor. Tuve la oportunidad de que había un lugar ahí para ayudar y pues ahí me involucré con mi esposa. Y ahí estuvimos desde hace ya casi 18 años ya, más o menos, sí. Es un buen rato. Ya es un buen rato. Sí. En este momento estás sirviendo, les escuché que estabas sirviendo en el grupo de oración. De oración, sí, estamos en el ministerio de oración, okay. Sí, con mi esposa somos los encargados del ministerio, sí. Es un día diferente a los días normales de servicio, ¿no? Sí, es un momento especial donde nos acercamos al Señor mediante la oración. No es un servicio donde hay alabanza, no solamente es oración. Okay. Sí, solamente oración. Así Qué es. Bueno. Sentí en mi interior de invitarlo para tocar un tema que creo Dios puso en mi corazón, y es hablar sobre procesos y milagros. Y esto de procesos y milagros son dos maneras diferentes de lograr de Dios en la vida del ser humano. Sí. Y es muy importante conocer sobre esto, ya que muchas veces nosotros, vamos a decirlo así, a los que Dios nos procesa, en muchas ocasiones nosotros no entendemos el por qué suceden las cosas, ¿verdad? Y me gustaría que platicáramos al respecto de eso. Claro que sí. De hecho, el Ministerio de Oración precisamente se nos fue asignado mediante un proceso. Okay. Era un proceso que estuvimos pasando con mi esposa, ya que fue en 2018. En el 2018. En el 2018 tuvimos una situación difícil. Mi hija, la mayor, se enfermó de cáncer.
Fue un cáncer que no sabíamos de dónde venía, realmente no supimos. Mi hija era muy sana, muy saludable. Ella era muy deportista, se cuidaba mucho y de repente, o sea, de la noche a la mañana resultó que le dio un dolor en el abdomen. La llevamos al doctor y resultó que era un cáncer ya prácticamente en un 4º nivel. Y ya era un cáncer que ya no tenía remedio prácticamente. Y fue un proceso pues difícil, donde comenzamos con la ayuda de nuestro pastor Marcos, pastor de la iglesia. Él nos propuso comenzar a hacer una cadena de oración por ella. Y nos reuníamos en casas con pastor y algunos otros líderes que nos estuvieron acompañando durante este proceso en oración para la sanidad de mi hija precisamente. Fueron algunos meses que estuvimos ahí, pero resultó que pues no, al final pues mi hija falleció. Y pues de eso salió que nos quedamos en el servicio de oración, en el ministerio de oración. Wow. Sí, al final dejamos de estar en casas, pero se abrió la oportunidad de poder estar en la iglesia y pues ahí estamos ahora. Establecer el ministerio de oración. Sí, estamos estableciendo el ministerio ahí. Así es. Sí, de verdad que es tremendo, la verdad, hermano. Sí. No hay palabras para describir eso. Exacto. Quizás un hijo, hay un dicho que dice que no hay palabras para describir, o no hay un nombre, un título que se le ponga a un padre a una madre que pierde a sus hijos. Correcto. ¿Verdad? Correcto. ¿Cómo usted digirió todo esto? Pues fíjate que a pesar de que fue una situación difícil, porque pues no nos la esperábamos, ¿no? De ninguna manera. A veces uno tiene la idea errónea de cuando tú te metes a servir al Señor, como que tienes una cobertura especial, ¿no? Que nada te va a pasar, que todo va a estar bien, tu vida va a fluir, ¿no? Vas a tener la bendición de Dios todo el tiempo, pero realmente cuando el Señor quiere llevarte a otro nivel, es cuando empiezan los procesos, ¿no? Y el Señor permite esas cosas para moldear nuestro carácter y llevarnos de un punto a otro, ¿no? Aumentar nuestra fe y hacernos crecer principalmente, ¿no? Como personas, como servidores del Señor también, inclusive, porque al principio nosotros servíamos con mi esposa y era bonito y todo era muy bien, no nos faltaba nada, pero no había un crecimiento espiritual real. Simplemente era servir, llegar a la iglesia, hacer lo que tienes que hacer, y de ahí no pasaba. Sin embargo, cuando ya te ves en una necesidad de estar orando, o sea, derramándote delante del Señor, sí, así es. Entonces es algo fuerte donde tu nivel espiritual va creciendo y tu fe aumenta. ¿Por qué? Porque tienes que estar lleno de fe para creer que el Señor puede hacer algún milagro en tu vida. Es tremendo. Sí. Y es que, a decir verdad, como cristianos, nosotros no estamos exentos de este tipo de situaciones, claro. ¿Verdad? Como tú decías antes, sí. Muchas veces nosotros tenemos esta idea, este pensamiento de que cuando nosotros venimos al Señor o cuando servimos a Dios, todas las cosas van a ir bien, pero casi no siempre es así. Es más, hay muchas veces que las cosas se complican aún más, claro. ¿Verdad? Si a lo mejor dices, no, pues las cosas creo que me van a ir mejor, o vamos a decirlo, en lo económico quizás me va a ir mejor, si comienzo quizás de cierta forma a ser más a diezmar o a ser más bondadoso, a hacer esto. No es que no lo tenemos que hacer, tenemos que hacerlo. Exacto. Pero eso no significa de que nos va a ir bien. No es claro. Vamos a decirlo así, una especie de garantía. No te lo garantiza, pero inclusive yo digo que aún así, cuando el Señor tiene un propósito en tu vida, el Señor conoce tu corazón y Él sabe que tú quieres servirle de corazón, Él te va a llevar por situaciones difíciles. Sí. Y lo vemos a través de la Biblia. Vemos a José, por ejemplo, ¿no? José tiene un propósito específico el Señor tiene un propósito específico para él y lo hizo pasar por muchas situaciones difíciles, ¿no? O sea, ser vendido como esclavo y todo esto. Entonces el Señor nos pasa por fuego, ¿no? Sí. Para moldear nuestro carácter y al final Él se glorifica en nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo usted describiría el proceso? El proceso, pues es un proceso. Yo pienso que el proceso es algo donde el Señor quiere manifestarse. Él quiere obrar en tu vida. Él quiere levantar tu fe.
Pero fíjate que a pesar del dolor que puede venir a través de este proceso, Él mismo te da la tranquilidad a tu alma. Yo recuerdo en aquella ocasión cuando mi hija se quedó por primera vez en el hospital, era algo bien duro, porque no te lo esperas. Sí. Y de repente, en esa noche yo estuve orando como nunca, o sea, estuve casi 2 horas orando en el cuarto del hospital, ahora sí que yo solo y el Señor. Sí. Pero fue una manifestación tan poderosa que yo pude sentir esa noche. Era algo como un derramamiento de su espíritu en mí, donde yo sentía esa fortaleza de decir, todo va a estar bien. No importa lo que el doctor diga, no importa la situación. O sea, el Señor está con nosotros. Y venga lo que venga, Él no nos va a dejar. Y es algo que yo creo que a pesar del dolor, del sufrimiento, el Señor lo conoce, pero el Señor también te da esa fortaleza para poder sobrepasarlo, ¿no? Dice la palabra que Él no te da pruebas más difíciles que puedas soportar, ¿no? Yo creo que ese es parte del proceso. Yo sé que esta pregunta quizás estaba un poquito más adelante de las que yo le mencioné, pero me gustaría, creo que encaja bien en esta plática que estamos ahorita teniendo en este momento, y es sobre cómo conciliamos las promesas de Dios con los procesos. Pues prácticamente es preguntarle al Señor, ¿no? ¿Qué es lo que tienes para mi vida? Yeah. O sea, siempre que hay un proceso en nuestras vidas es porque el Señor quiere hacer algo, ¿no? Él quiere hacer algo, Él tiene un propósito específico para tu vida. Y a través del proceso Él te va mostrando. Yeah. De repente pasa que no entiendes lo que está sucediendo, pero como dicen, ¿no? Nosotros nomás vemos parte del esquema, ¿no? Sí. Parte de lo que es la foto, ¿no? Sí. Solamente vemos un cachito, pero el Señor ve todo el panorama, toda la foto. El Señor está viendo todo, desde lo que está empezando hasta lo que va a terminar. Yeah. Y nosotros no podemos ver más allá, pero entonces el Señor tiene ese fin para este proceso. Simplemente es confiar en el Señor, decir, Señor, no puedo ir a otro lado. ¿A dónde más vamos? Sí. Como dice el apóstol, ¿no? ¿A quién iré? Si solamente tú tienes palabra de vida. Y nos humillamos delante del Señor y pues nos apegamos más a Él. Sí. Así hermano, la verdad que cuando hablamos sobre procesos no son fáciles, hermano, no son fáciles. Y la verdad, honestamente, nadie quizá desea pasar por un proceso. Así es. Y más como el que usted estaba mencionando, claro, el que atravesó. Nadie, la verdad, nadie desea quizás los procesos de ese tipo de... Sí. Pero muchas veces, hermano, quizás son necesarios, ¿verdad? Como usted lo mencionaba, muchas veces hay cosas que nosotros necesitamos mejorar y muchas veces aprendemos más en los procesos que cuando Dios quizás contesta de inmediato. Aunque, a decir verdad, todos deseamos que nos conteste, que el Señor nos conteste inmediatamente. Sí. Todos deseamos que el Señor descienda a fuego, que Dios haga el milagro inmediatamente. Y muchas veces cuando Dios no suele contestar o responder o darnos la respuesta que nosotros anhelamos, sí, muchos de nosotros tendemos a quizá molestarnos con el Señor. Molestarnos, exacto. A desviarnos, sí, un poco quizás en como... Claro. Tomar como una represalia, ¿no? Como sí, decir, hey, ok, tú no me respondiste, sí, ¿sabes qué? Yo desde ese momento ya dejaré de asistir a la iglesia. ¿Cómo usted manejó esta situación? Fíjate, Stanley, que yo he escuchado personas que han dicho, sí, después del proceso han dicho, Señor, yo te perdono. O sea, ¿cómo es posible que yo pueda perdonar a Dios por lo que Él hizo a mi vida, ¿no? Eso es la verdad increíble. Nosotros no tenemos ni por qué cuestionar al Señor. Sí. El Señor es soberano. El Señor sabe lo que está haciendo en nuestra vida. ¿Nos duele? Sí, nos duele. Sí. Pero no somos nosotros los que vamos a cuestionar al Señor acerca de los propósitos que Él tiene para nuestra vida. Es duro, sí. Yo recuerdo ese día cuando la doctora nos dijo el diagnóstico. Era lo primero que iba a decir, ¿por qué? Pero mi esposa inmediatamente me dijo, no le preguntes al Señor, no lo juzgues, no cuestiones al Señor. Solamente vamos a ir delante de su presencia y que Él sea con nosotros y que el proceso pues
pues a pesar del dolor, pues Él siga con nosotros, ¿no? Que no nos abandone dentro del proceso. Y fíjate que desde este tiempo que estuvimos pasando, nunca sentimos que habíamos quedado solos. Todo el tiempo el Señor estuvo con nosotros. Pudimos sentir su presencia a través de una palabra, de una lectura que el Señor nos mostraba. Personas que llegaban y que nos daban palabra. O sea, sí, siempre sentimos la presencia de Dios con nosotros. Y pudimos ver que cuando mi hija estuvo todavía con vida, el Señor se manifestó muy poderosamente. Wow. Sí, ella tuvo la oportunidad de despedirse de nosotros, de estar con nosotros en tiempos especiales y dejarnos algunas huellas de ella en nuestras vidas, ¿no? Pero el Señor tuvo todo ese cuidado. Tal vez también para asimilar un poco, ¿no?, la situación, el Señor nos permitió todavía que estuviera ella con nosotros 8 meses más. Fíjate, a pesar de que era un cáncer terminal. La doctora todavía nos dijo que podía pasar, que podía morir mañana o podía durar más tiempo. Pero el Señor todavía durante ese proceso, yo digo, fue la bondad de Dios que todavía nos permitió 8 meses de que estuviéramos con ella, que ella pudiera tener también la fortaleza para no sentirse tan, ¿cómo te diré?, pues con miedo, amedrentada, ¿no?, por la situación. Yo creo que Dios también me dio la sabiduría para poder manejarlo con ella. Las doctoras me decían, pues tienes que decirle la situación. Yo siento que el Señor me guió a decirle nada más lo necesario, ¿no?, que había un tumor. Ella sabía que estaba en nivel 4, era en el hígado, pero aún así yo creo que el Señor nos da la sabiduría y Él va poniendo todas las cosas para que sea un proceso pues no tan doloroso, ¿no?, en cierta forma, pero Él hace todo, todo y no nos abandona. Así es. Wow, es tremendo, hermano. ¿En algún momento usted se sintió, digamos, como abandonado o solo? No, nunca, no por Dios, jamás, pero tampoco por mi iglesia. Y es algo que yo quisiera expresar también. Cuando nosotros nos acercamos a los hermanos en la iglesia, los pastores, para eso están ahí, ¿no? Sí. Ellos también son seres humanos y están ahí para apoyarnos, sí, ¿no? En todo momento nosotros, cada vez que mi hija estaba en el hospital, tenían que hacer salas especiales porque se llenaba de gente, llegaban flores, llegaban hermanos de la iglesia, nos visitaban, nunca nos dejaron, nunca nos abandonaron. Los pastores siempre estuvieron al pendiente, Pastor Marcos, que es el que está, nuestro pastor, Servicio Español, él todo el tiempo nos apoyó. Pastor Dani, el general de la iglesia, siempre, nunca sentimos que estábamos y eso solos. Eso es algo bastante bonito, sí, de que la iglesia lo acompaña a uno en un proceso bastante difícil, sí, como ese, ¿verdad? Porque claro, es cuando uno quizá más necesita de que un apoyo, de que sí, alguien te diga todo va a estar bien. Sí. Porque quizás hay veces que uno dice, cuando quizás se siente solo y se siente quizás desanimado y quiere tirar la toalla, y nunca está de más de que de repente un líder se le acerque a uno y le diga, hey, ánimo. Sí, claro que sí. Claro que sí. Y yo creo que eso es parte, ¿no? Parte de lo que nosotros somos como iglesia, ¿no? Cuando el Señor te hace pasar por un proceso, pone esa sensibilidad en tu corazón para poder también, cuando otras personas están pasando por lo mismo, ¿no?, tener palabras de aliento, palabras de consuelo para esas personas. Y es la fortaleza que el Señor te da, ¿no?, de que en medio de todas estas pruebas, pues el Señor te fortalece más para estas situaciones, ¿no?, que vienen más adelante. Volviendo al tema del proceso, no siempre Dios va quizás a contestar quizás nuestra petición al respecto. Y eso es lo que muchas veces nosotros quizás no entendemos, sí, no comprendemos en el momento, porque quizás muchas veces nosotros nunca vamos a entender el por qué pasamos por situaciones así. Difíciles. He escuchado a muchos que dicen, Señor, no era necesario. No era necesario que tú hicieras esto para que yo entendiera esto, para mostrarme esto, Señor. Wow. ¿Por qué tuviste que hacer esto? ¿Por qué no usaste otra forma, otro método, sí, para eso? Y muchas veces yo respeto lo que ellos dicen porque verdaderamente solo ellos, sí, saben el dolor que, ¿verdad?, por el que atravesaron, ¿verdad?, la situación por la que pasaron y quizás
no sé cómo yo actuaría en esas circunstancias, ¿no? Sí. Entonces, sí, como decía Charles Spurgeon, que el mejor libro de un predicador es el que se llama Sufrimiento. Así es. Porque ese es el que le enseña a uno a entender muchas cosas que quizás en los institutos bíblicos no lo vamos a entender. Aprendemos. Es cierto. Sí, es cierto. Hemos visto algunas clases donde estamos ahí tomando que de repente hay puntos de vista con respecto a situaciones como estas que dicen, ok, pues ya tu hija ya no está ahí. Muchas veces uno va al panteón para llevar flores, pero dicen, no, pues ella ya no está ahí, ella ya está con el Señor, ya no tienes que ir. Bueno, pues apenas uno que sabe el dolor que está pasando, qué es lo que siente cuando lleva uno flores al panteón, ¿no? A veces es como una paz que nos da, ¿no? Y yo creo que pues de una u otra forma los restos de mi hija están en el panteón. Recordemos que también cuando José quedó en Egipto, no lo dejaron allá. Dios dice que el pueblo cargó con sus restos y lo llevaron. O sea, de una u otra forma, pues es algo que uno siente, ¿no? Es algo que te da la satisfacción, la paz en tu corazón. Y pues a veces uno no lo entiende porque dice, hey, pues eso ya no lo tienes que hacer porque pues ya no está ahí, o sea, pero es algo que apenas uno siente, ¿no? En su corazón. Y de hecho el pastor también platicaba sobre eso, ¿no? Pastor Dani, que él va y está en el cementerio y platica con su esposa, o sea, es algo que dijera uno, wow, o sea, ¿cómo se pones a platicar con alguien que ya no está? Pero, o sea, apenas uno que lo siente, ¿no? Sí. Y fíjate que en cuanto a que si no es necesario el proceso, a veces decimos, Señor, no era necesario, pero realmente sí era necesario. Sí. El corazón del hombre es malo. Y si, por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo decía que él estuvo orando para que el Señor le quitara el aguijón, ¿no? El Señor no se lo quitó. No. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pasamos un proceso y todo sale bien, nos olvidamos del Señor. Sí. Nos olvidamos de ir de rodillas a derramar nuestro corazón delante de Él. Nos olvidamos. ¿Por qué? Porque no fue un proceso tan duro. En cambio, por ejemplo, cuando en mi caso, de repente, como todo ser humano, de repente vienen unos momentos difíciles, ¿no? Que sientes algo en tu corazón, tú vas inmediatamente de rodillas. Sí. Y el Señor te vuelve a recordar de dónde te sacó. El proceso que te hizo pasar no fue fácil. Y es cuando tú empiezas otra vez, te derramas delante del Señor, el Señor te da otra vez la paz. Y te levantas y sigues adelante, fortalecido otra vez en el Señor. Porque dice que nosotros, el poder, o sea, el Señor dice que, ¿cómo dice? El poder se fortalece. Exacto. El Señor se fortalece en nuestra debilidad. Sí, así es. Exacto. Y nosotros somos débiles. Sí. Y te digo, y nosotros necesitamos del Señor. Y eso es lo que nos pone todos los días recordando que el Señor es el que hace las cosas en nosotros y no nosotros mismos. Nosotros no somos nadie. Pero Dios es todo para nosotros. Sí. No, es muy cierto lo que usted dice, la verdad, porque ahorita me recordé de uno como padre, tiene sus hijos, ¿no? Entonces cuando uno acostumbra a su hijo a darle todo lo que él le pide en el momento que él lo pide, pues muchas veces el hijo no valora lo que uno le da. Entonces cuando hay veces cuando igual mismo así pienso yo que es Dios, y si Dios nos estuviera dando todo lo que nosotros le pedimos, pues muchas veces no valoráramos, no entendiéramos. Y entonces es por eso que muchas veces Dios también permite, y Dios dice, hey, ¿sabes qué? Espera o no. O hay veces hay cosas que nosotros necesitamos mejorar. A veces como padre, yo muchas veces disciplino a mis hijos sobre algunas cosas que yo veo que no están bien, del todo bien en su forma de llevar su vida, ¿no? Entonces yo digo, ¿sabes qué? Hoy no vas a hacer esto, hoy vas a hacer esto y lo otro, a modo de que él mejore o ella mejore en su carácter, en su forma de llevar su vida. Entonces me imagino que Dios muchas veces tiene que quizás jalarnos las orejas para que nosotros entendamos de que no es por ahí. Claro. ¿Verdad? Y pusiste un buen ejemplo, Dios como padre, ¿no? Dice que él a quien ama corrige, ¿no? Y dice que a sus hijos son a los que los corrige. Y gracias a Dios, porque cuando tú estás pasando por esas pruebas, tú dices, Señor, yo soy tu hijo, porque me estás corrigiendo. Entonces te da esa fe y la confianza de decir, Señor, tú eres mi papá, tú eres mi padre, no me vas a dejar, y yo sé que tú me estás viendo. Porque si no le interesa a tu padre,
te dejaba. Sí. Ajá. Haz lo que quieras, ¿no? Sí. No me interesa, o sea, pero yo sé que le intereso a mi Padre Celestial, ¿no? Entonces eso es algo bonito que te deja, ¿no? Cuando estás en el proceso. Y es que al fin del día lo que Dios desea es lo mejor para nosotros. Exacto. ¿Verdad? Y quizás eso va a implicar quizás un proceso bastante difícil para llevarnos a la estatura del varón perfecto. Sí, ¿no? exacto. Y como te decía, o sea, el corazón del hombre es malo y en cualquier momento te puedes desviar, ¿no? Sí. No importa el proceso que te haya hecho pasar el Señor, en cualquier momento te puedes desviar. Pero cuando es un proceso que tú dices, wow, ¿cómo puedo olvidarme de mi hija, ¿no? En este caso, no puedo. Sí. ¿Y a quién voy cuando siento ese dolor? Me voy de rodillas del Señor, delante del Señor. ¿Por qué? Porque a veces vienen los momentos que dices, ay, quisiera tirar la toalla, ¿no? Como persona. Pero reflexionas y dices, no es el camino, pues. Porque si tú te alejas de Dios es peor. Sí. La verdad, o sea, separados de Él, nada podemos hacer, dice la palabra. Así es. Sí. En ese momento, creo que el Señor nos dijo que no en esa situación difícil. Pero fíjate que más adelante pasamos otra situación con mi esposa. También a ella le detectaron cáncer. Cáncer en la matriz, en el ovario. Era un cáncer agresivo también. Igual de repente ella tenía que ir a trabajar y tenía que salir rápido, y de repente resulta que empezó con un dolor. La llevé a emergencias y era un cáncer. Cáncer en el ovario. Y yo en ese momento, fíjate, yo clamé al Señor. Y yo dije, Señor, o sea, el proceso te hace crecer en fe, y yo tengo mucha fe. Yo le dije al Señor, yo tengo mucha fe, yo creo en ti, pero necesitamos ver milagros también. Y yo quiero ¿Eso ver... fue unos meses, un año, cuántos? Fue aproximadamente... No, fue ya después, fue después. Mi hija murió en el 2019. A mi esposa le detectaron el cáncer en el 2021, se me hace, 21 o 22. Sí, fue un poquito después. Y fíjate que en ese momento yo clamé al Señor y yo le pedí un milagro. Y es lo que te digo, o sea, el Señor sigue haciendo milagros, y Él los hace cuando Él quiere y a quien quiere. Sí. A quien quiere. ¿No? A veces te quiere enseñar una cosa y no te va a resolver, no te va a hacer un milagro porque quiere pasarte por pruebas. Sí. Pero a veces el Señor es tan bueno que dice, ok. En ese momento yo le dije, Señor, o sea, necesito ver un milagro. Fuimos al doctor, tuvieron que operar, y de ahí ella está libre de cáncer. Y yo digo, Señor, gracias, porque Él es bueno. Él contesta nuestra oración. Y yo, a partir de lo que pasó con mi hija, creo que me volví un ferviente creyente en la oración. O sea, el Señor contesta la oración. La contesta con soberanía. Él es soberano. Él va a contestarte conforme a lo que sea mejor para ti. Siempre hay que orar y decir, Señor, hágase tu voluntad. Sí. Como decía el Señor, ¿no? En el Getsemaní. Entonces tenemos que orar con esa convicción de que el Señor va a hacer su voluntad, pero perfecta. Es una voluntad perfecta para nosotros. Lo que el Señor, al final de cuentas, lo que Él quiere es que tengamos vida eterna. Exacto. Si nosotros estamos viviendo una vida que no le agrada al Señor, tiene que jalar las riendas, ¿no? Sí. De repente uno no sabe. Tal vez en un momento dado tú vas a desviarte del camino, pero vas a recordar lo que el Señor hizo por ti. Y tú vas a venir de rodillas y vas a decir, Señor, perdóname. Y te vuelves a regresar, ¿no? Sí. Entonces el propósito de Dios es eterno. Exacto. Las cosas que pasamos en la vida son cosas que no van a permanecer para siempre. El dolor, el Señor te va a dar la paz, dar la calma. Nunca se te va a olvidar. Aprendes a vivir con el dolor, pero es pasajero, o sea, no va a durar para siempre. La vida se termina, pero lo eterno queda para siempre, ¿no? La vida eterna. Yo creo que todos estamos predestinados, ¿no? A la vida eterna, los que le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Así es. Sí. No, un gusto, hermano, poder platicar con usted. La verdad que no me esperaba que usted comentara todo eso. Sí. Y el tema cayó exactamente como casualmente, anillo al dedo, como dicen. Sí, claro. Sí, la verdad que usted no solamente ha pasado procesos, sino también ha visto la mano de Dios obrando también milagros de ese tipo, ¿no? Wow. Milagros que, wow. Sí, sorprendente. Y es que es la verdad, Dios todavía sigue haciendo milagros.
Dios, su mano no se ha cortado, No se ha cortado. Dios todavía sigue Dios obrando, sigue obrando. Dios todavía sigue, Sí. ¿verdad?, sanando enfermos. Sí, sanando ¿verdad? enfermos. A través de este tiempo que hemos estado en la oración, el grupo de oración, hemos visto muchos testimonios y el Señor siempre se ha manifestado, ¿no?, a través de la oración, y viene y nos dicen gracias por orar por esto, por aquello. Pero el Señor es el que hace todo, ¿no? Sí. Y nosotros estamos solamente para interceder, ¿no?, los unos con los otros. Sí. Y pues orar sin cesar, dice la palabra, ¿no? Tenemos Sí. que estar orando todo tiempo. Sí, ese es un propósito que Dios ha puesto en nuestros corazones, y estamos ahí listos para orar por las peticiones de las personas, Sí. ¿no? Y que Dios haga su voluntad en ellas. Sí, la verdad que no. Gracias, hermano, por este tiempo. Amén. Un gusto poder platicar con usted. Gracias por el espacio que usted hizo y la oportunidad que me dio de platicar con usted. La verdad que me gustaría quizás tener una ocasión diferente, en otra ocasión, para pues hablar un poquito más y profundizar más en el tema, o tal vez en algún otro tema. Claro que sí, Stanley. Gracias por invitarme, y pues nada más decirle a la audiencia, ¿verdad?, que no dejemos de confiar en el Señor. Amén. Ese milagro que estamos esperando, el Señor ya lo conoce. Sí. El Señor va a actuar en su momento, pero va a actuar. El Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer, y no hay que perder la fe. Él está en control de nuestras vidas. Amén. Sí, es que nunca perder la fe mientras hay esperanza, mientras la situación esté ahí, digamos, mientras nuestro familiar quizás esté con vida, Sí. Nunca perder la fe de que Dios en cualquier momento, En cualquier momento, en el último en momento, cualquier quizás, momento. puede hacerlo, ¿verdad? Sí. Que Dios no solamente tiene la última palabra, sino que la única palabra sobre la vida de Cada uno de nosotros, así es. Sí, así es. Y por ejemplo, nosotros podemos estar ahorita aquí y de repente no sabemos. Sí. El Señor tiene sus planes y sus Sí. propósitos para cada uno. Sí. Amén. Bueno, gracias, hermano. Así es, un gusto. Dios me lo bendiga. Gusto para mí. Gracias a todos por estar aquí. La verdad que es un privilegio, y pues adelante, vamos adelante. Bueno, esto ha sido todo, hermanos. Nos vemos en un próximo episodio. Que el Señor me los bendiga. Amén.